Volumen 4. Capítulo 1. Malentendidos peculiares. Conduciendo a casa. La cara del conductor de la furgoneta estaba enfurruñada por la decepción. ¡Ay! No sabía si había ocurrido porque las habilidades del objetivo eran muy superiores a las suyas, pero, desafortunadamente, Jinwoo había fallado extrayendo la sombra del jefe de los caminantes blancos. Es una vergüenza, pero, ¿qué puedo hacer? Estaba seguro de que la oportunidad de derrotar a otro jefe llegaría con el tiempo y, cuando llegara ese momento, tenía que ser lo suficientemente poderoso para no volver a fallar. Subir de nivel, eso era algo en lo que era bastante bueno. Sin embargo, la incursión no había sido en vano. Levantando su mano izquierda del volante, sacó una hermosa daga curvada. Puñal de Baruka. Rareza, A. Tipo, daga. Poder de ataque, 110 agilidad, 10 es el puñal que empuñó el gran guerrero, Baruka. Posee un hechizo mágico que hace que tanto la daga como el portador sean más ágiles. Jinwoo no había dejado la mazmorra con las manos vacías. Aunque una de las dagas gemelas que empleaba el jefe de la mazmorra fue destruida por la asesina de caballeros, había podido recuperar la otra. El puñal de Baruka tenía el poder de ataque más alto de todas las dagas que había encontrado por el momento. Además, también tenía el efecto de aumentar su agilidad. Obviamente era mejor que el colmillo venenoso de Kasaka, que era un rango C, e incluso era mejor que la asesina de caballeros, que había comprado con oro y que solo era un rango B. Una daga de rango A. Era el arma perfecta para reemplazar el colmillo venenoso de Kasaka, ahora que estaba empezando a perder efectividad en la batalla. Su agarre tampoco se siente mal. Mientras repasaba los eventos de la Puerta Roja, la furgoneta llegó frente a la casa de An Sonji. Critic, cuídate. Dijo la estudiante, que había permanecido en silencio durante todo el viaje, mientras inclinaba la cabeza ante Jinwoo. Vale. Al ver a la niña regresar a su casa con los hombros hundidos, Jinwoo sintió que había cumplido su misión. Las cosas se complicaron un poco, pero el objetivo principal de ir a la misión se ha cumplido. Parecía que la chica ya no continuaría con su idea de ser una cazadora. Bueno, cualquiera cuya primera mazmorra fuera una puerta roja haría lo mismo. Jinwoo estaba a punto de marcharse con satisfacción cuando la puerta del pasajero se abrió. Se giró para ver a An Sonji sosteniendo la puerta. ¿Qué le pasa? Pero su curiosidad solo duró un breve momento. Hermano, gracias por lo de hoy. Dijo la niña inclinando profundamente su cabeza de nuevo. Ahora que lo pensaba, su título había cambiado de jefe a hermano. Oh, sí, no hay problema. Entonces, te veré mañana, quiero decir, dentro de unas pocas horas. ¿En unas pocas horas? Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, An Sonji se marchó corriendo. Pero, después de que ella desapareciera dentro de su casa, Jinwoo se dio cuenta. Cierto, ya estaba amaneciendo, pero las incursiones de Yu Hino se reanudarían hoy. Como An Sonji todavía era parte de su grupo de asalto, se volverían a ver. ¿A eso se refiere? Ah, mierda. Si An Sonji se retiraba de todas las tareas relacionadas con los cazadores, el equipo de Yu Hino habría perdido a un miembro del equipo y tendría que retrasar sus planes. Afortunadamente, parecía que la chica al menos terminaría el resto de incursiones. Gracias a Dios. Con los soldados de la sombra, la velocidad de limpieza de las mazmorras de rango C sería aún más alta. Jinwoo confiaba en que podría completar las incursiones restantes en un tiempo récord. También estaba deseando ver la reacción del joven cuando viera a su soldado sombra. Aunque ese tipo, Yu Hyo-hoon, sus reacciones fueron de primera clase. Jinwoo sonrió ampliamente mientras giraba el volante. Unas horas más tarde. Jinwoo llegó al vestíbulo de su apartamento mientras bostezaba. Cuando abrió los ojos, después una breve siesta, ya era hora de irse. Buenos días, jefe. Dijo una voz familiar llena de energía. Yu Hino ya lo estaba esperando. Cogí tu vehículo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Jinwoo se había llevado el caballo de batalla de su grupo de asalto, el Bongo, para poder asistir a los eventos de la noche pasada. La furgoneta estaba aparcada cerca. Usé un taxi, jefe. Ah, un taxi. Jinwoo había esperado, por una vez, cambiar de papeles e ir a buscarlo. Está bien, jefe. Ya me estás ayudando, debería ser yo quien vaya a buscarte. Replicó Hino mientras se reía. Después de descansar durante todo un día, sus conversaciones matutinas se estaban desarrollando como siempre. Ain, Yu Hino había descubierto algo. Jinwoo sostenía algo cilíndrico en su mano. Jefe, ¿qué es eso? Preguntó el joven con curiosidad. ¿Esto? Respondió Jinwoo con una sonrisa. Voy a usarlo en la mazmorra de hoy, Dios. ¿Eso es un arma para una mazmorra? Pensó Hino sintiendo un malestar en su estómago. Jinwoo siempre le mostraba alguna cosa rara cuando iban a las mazmorras, y ahora parecía que había traído un arma terrorífica, haciendo que Hino comenzase a sentirse ansioso. Glub jefe, vamos. Dijo Hino reuniendo su coraje mientras levantaba la cabeza. Espera. Dijo Jinwoo levantando una mano para, a continuación, sacar su teléfono. Vamos a recoger a alguien por el camino. ¿A quién? Sí, Sonji, soy yo. Te recogeremos y te llevaremos hasta la puerta. Dijo Jinwoo hablando por teléfono mientras ignoraba a Hino. Jefe, la persona que vamos a recoger es la estudiante de secundaria de nuestro equipo. Jinwoo asintió. Ya que vivía muy cerca de su casa, sentía que sería más eficiente recogerla antes de abandonar el área.
Sin embargo, como había ocurrido en el pasado, Hino malinterpretó completamente los hechos. An Sonji. Una chica linda cuyo cabello corto le caía por debajo de sus orejas. Si el jefe tiene su número de teléfono y le habla con tanta familiaridad. Su relación ha avanzado hasta tal punto. Como siempre había supuesto, el jefe era un hombre increíble, especialmente cuando lo veo luchar contra bestias gigantescas con una sola daga. Jefe, entonces debería dirigirme a la señorita An Sonji como señora, de ahora en adelante. Los ojos de Jinwoo se encendieron. Estaban claramente diciendo, ¿qué mierda dices? Era tan claro que incluso alguien tan terrible para captar el estado de ánimo como Yu Hino fue capaz de leer su expresión. ¿No estáis saliendo? Solo es la amiga de mi hermana. Así que eso era lo que pasaba. Yu Hino finalmente entendió la situación y pensar que casi la había llamado cuñada. Su joven cara estaba roja de vergüenza. Poco después, An Sonji bajó de su apartamento. Pero, si se la comparaba con sus anteriores reuniones, ahora la niña parecía haber prestado un poco más de atención a su aspecto. Luce como una adolescente que quiere impresionar al hermano de su amiga. Pensó Hino sonriendo. Yu Hino estaba a punto de actuar como un buen líder y decirle lo guapa que estaba con su ropa, cuando Jinwoo comenzó a hablar. ¿Has conseguido dormir un poco? La cara de Hino se congeló. Prácticamente nada. Respondió Sonji sonriendo mientras negaba con la cabeza. Debes estar cansada, cierra un rato los ojos en el coche. Poco a poco, a medida que hablaban, la conversación de la pareja en la mente de Hino se iba volviendo más y más caótica. Hermano mayor, ¿fuiste capaz de dormir? Preguntó de golpe Sonji. Solo una siesta rápida. Ya eran las 4 de la mañana cuando llegué a casa. Cierto, no pudieron dormir, están cansados. ¿4 de la mañana? La confusión en la mente de Hino pasó a ser una pesadilla. Hino, ¿vienes? Dijo Jinwoo mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia el bongo. Jefe, esto. La señorita An Sonji es menor de edad, jefe. ¿Qué tonterías está diciendo? Y, no importa, jefe. Como era de esperar, el jefe era todo un macho. Hino estaba asombrado por la personalidad de Jinwoo, que no vivía acorde a las reglas de la sociedad. Realmente no es un hombre normal. Yu Hino se reprendió a sí mismo por juzgar a su jefe bajo las mismas leyes que la gente común. A la misma hora, en la sala de reuniones del gremio Tigres Blancos. Y eso es casi todo lo que vi. Park Ejin terminó de contar los eventos de la Puerta Roja. Antes de comenzar, Baek Jono le había preguntado si necesitaba descansar un poco más, ya que estaba preocupado por su salud, pero la mujer insistió en terminar con todo eso lo antes posible. Había contado que estuvieron relativamente cómodos dentro de la puerta. Los dos miembros superiores del gremio que estaban realizando la investigación, el maestro del gremio Baek Jono y el jefe del segundo departamento, Chen Sangmin, eran incapaces de comprender lo que estaba escuchando. Hyun Hee Cheol, como persona a cargo de la incursión, había sido enviado a la asociación para pedir explicaciones sobre el incidente y por ello, solo quedaban 3 personas en la sala. Eso es verdad. Dijo Chen Sangmin rompiendo el incómodo silencio. Puedes preguntarle a Go Myung-wan o a Jung Hyo-hoon. Te contarán lo mismo. Los dos cazadores de rango se habían regresado a sus hogares después de declarar que querían ver a sus familias. Pero Ejin podía asegurar con confianza que sus declaraciones no diferirían de la suya. Todo lo que hice fue explicar lo que experimenté en mis huesos. Como la situación en la que el hombre desapareció dentro del bosque y solo pudieron escuchar los gritos de dolor de los osos de hielo o cómo se pasaba horas haciendo flexiones, mientras los demás estaban durmiendo. No se atrevió a contar ninguno de los rumores que había comentado con sus compañeros, solo lo que había visto con sus propios ojos. Chen Sangmin hizo un ruido extraño con la boca. Ser capaz de matar a un cazador de rango de un solo golpe. Utilizar magia espacial. Ser capaz de convocar docenas de invocaciones. Cada una de esas cosas sería algo increíble, pero un solo hombre las había realizado todas. Y había un detalle todavía más impactante. Así que él solo despejó una mazmorra de alto nivel. Dijo Jono después de un largo periodo de silencio. Esa es una hazaña increíble. Como cazador de rango ese sabía de lo que estaba hablando. Aunque el hombre había luchado invocando cosas, no eran compañeros sino una habilidad. Por lo que era lo mismo que limpiar una mazmorra solo. No importa cuán alto sea el rango de una persona, es complicado para un cazador limpiar una mazmorra solo, y más una puerta roja. No podía dejar de preguntarse qué pasaría si él se encontraba en su situación. No podía dejar de dudar si sería capaz de limpiar una puerta roja de rango B. Quizás solo era posible para alguien como Sang Jinwoo, que no manejaba 1 o 2 invocaciones, sino docenas de ellas. Ahora está claro que ha pasado por un segundo despertar y posee poderes especiales. Dijo con asombro Chen Sangmin. Entre los cazadores, los que pueden usar invocaciones son raros. Y pensar que encima puede controlar varias, añadió Jono mostrándose de acuerdo. Habiendo trabajado como cazador de rango S, Jono se había reunido y conversado con multitud de cazadores diferentes. Ninguno de ellos había hablado nunca de que hubiera un cazador capaz de manejar tal número de invocaciones. Un ser despertado con un poder especial mucho mayor que lo normal. Baek Jono estaba asombrado. Si tuvieras que asignar un valor a las habilidades de Sang Jinwoo, ¿cuánto crees que valdría en este momento?
Preguntó Sangmin tras pensar en algo. Yono no sabía qué responder. Pero una cosa era segura, independientemente del valor que Sang Jin-woo tuviera en este momento, se multiplicaría explosivamente una vez que se sometiera a una segunda prueba. Tenían que actuar antes de que pasara eso. Los Tigres Blancos acababan de perder a un cazador de rango A y a varios cazadores de rango B. Si no podían obtener a Sang Jin-woo, sus pérdidas en esta incursión serían demasiado grandes. Confío en ti, jefe Ah-chen. Dijo Yono poniendo una mirada de fe absoluta en las habilidades del hombre, a lo que Ah-chen Sangmin respondió con una expresión determinada. De repente, los dos hombres se giraron hacia Park Hae-jin. La mujer había levantado una mano. ¿Tienes algo que decir? Tras tener éxito llamando la atención de los dos hombres, Hae-jin bajó la mano. Por favor, permítame ayudar. ¿Con qué? Con el líder. Quiero decir, con el reclutamiento del cazador Sang Jin-woo. Jun y Sangmin intercambiaron una mirada. ¿Por qué crees que serías? Comenzó a preguntar el especialista en reclutamientos Ah-chen Sangmin inclinando la cabeza. De los miembros de nuestro gremio, soy la que pasó más tiempo con el cazador Sang Jin-woo. Creo que puedo ser de gran ayuda. Habían pasado 6 horas fuera de la puerta. Eso suponía casi una semana en su interior. Baek Yono y Ah-chen Sangmin pensaron que las palabras de Hae-jin tenían sentido. Además, la mujer era una belleza. Su apariencia no sería un obstáculo en sus esfuerzos por obtener a Jin-woo, pero tengo una condición. Continuó Park Hae-jin, al darse cuenta de que su sugerencia no había sido rechazada inmediatamente. ¿Qué es? Preguntó Yono. Una vez que el cazador Sang Jin-woo ingrese en el gremio, quiero ser asignada a su grupo de ataque. Park Hae-jin había aprendido algo de su última incursión, el terror que causaba una mazmorra de alto nivel y lo impotente que podía llegarse a sentir. Al final terminé aprendiendo la lección que el señor Jin-woo estaba tratando de enseñar a An Sonji. Resultaba vergonzoso, pero era la verdad. Afirmar de forma obstinada que algo aterrador no daba miedo era simplemente una tontería. Lo que había sucedido en la Puerta Roja era ciertamente una experiencia aterradora. Sin embargo, no quería renunciar a los beneficios de trabajar como cazadora de rango B. Tenía un salario muy alto y múltiples oportunidades de promoción. Y también una alta posición social. Si dejaba de lado el peligro involucrado en el trabajo, ser cazador era la profesión perfecta. En todo caso, también era por el alto riesgo que iba incorporado a cada misión que las recompensas fueran tan altas. Sin embargo, Park Hae-jin había encontrado una manera de reducir ese riesgo. Tengo que ir a las mazmorras con el líder Jin-woo. La persona de la que estaba más celosa dentro de la Puerta Roja era, de hecho, An Sonji. Y la razón era simple, debido a la promesa que Sang Jin-woo le había hecho el primer día. Te he traído aquí, así que soy responsable de tu protección. En otras palabras, Jin-woo no tenía la responsabilidad de proteger a nadie, excepto a Sonji. Park Hae-jin y los dos cazadores de rango se iban de equipaje y siempre había tenido miedo de que los dejara de lado. Y al sexto día, Jin-woo había limpiado la mazmorra y había cumplido su promesa hasta el final. Recordando todo eso, Hae-jin lo tenía claro. Si podía ir de incursión con ese hombre no estaría en peligro. Además, cuando se dio cuenta de esto, su corazón comenzó a latir a mayor velocidad. De hecho, su corazón todavía seguía latiendo con fuerza en este momento. Poseía la capacidad de tomar decisiones de forma impecable, una fuerza increíble y un gran sentido de la responsabilidad. Quería estar al lado de Sang Jin-woo. Colócame en el grupo de asalto de Sang Jin-woo. Era su única condición. Baek Yono y Ah-chen Sangmin hablaron entre ellos por un momento, pero pronto se volvieron hacia Park Hae-jin. Bien. Dijo Yono mientras se reía emocionado. A partir de ahora, la señorita Park actuará junto con el jefe Ah-chen por un tiempo. Gracias. Por supuesto, el reclutamiento no iba a ser fácil. Sang Jin-woo era alguien que conocía el valor de su habilidad. Poseía mucha confianza dentro de la Puerta Roja. Convencerlo no sería una tarea fácil, aunque, ahora tenía la oportunidad de volver a verlo de nuevo. No podía evitar sonreír dentro de su cabeza. Jefe Ah-chen. Dijo con dificultad Yono tras pensar en algo. Señor, me gustaría saber la información de contacto de Sang Jin-woo. Maestro de gremio, eso es. Ah-chen Sangmin finalmente explicó sus experiencias con Sang Jin-woo. Cómo se habían conocido por primera vez y por qué había ocultado su existencia hasta ahora. A medida que iba escuchando la historia, Yono asentía comprendiendo la situación. Si cuenta con esa cantidad de poder, tiene sentido que quiera ocultarlo. Después de todo, hay personas en este mundo que no desean la atención de la sociedad. Sin embargo, ese hombre había mostrado sus habilidades frente a muchas personas esta vez. Por supuesto, había ocurrido durante una emergencia, pero también significaba que ya estaba listo para mostrarse al mundo. Estoy seguro de que mientras no se salga de control, Sang Jin-woo no culpará al jefe Ah-chen. Por supuesto, no había posibilidad de que lo que discutían aquí se filtrara hacia afuera. Jin-woo tenía sus razones para actuar así, pero al mismo tiempo, los Tigres Blancos no tenían la intención de invitar a la competencia no deseada revelando la verdad. Lo entiendo, pero, dijo Ah-chen asintiendo. Lo que preocupaba al jefe Ah-chen era otra cosa. Temía que, sin conocer la personalidad seria de Jin-woo, el maestro del gremio pudiera arruinar las cosas con su carácter impaciente. Quería evitar eso a toda costa. Creo que para que el maestro del gremio lo contacte directamente es un poco. Baek Yono entendió lo que preocupaba a Sangmin.
Oh, no voy a ponerme en contacto con él para reclutarlo. Oh, entonces ¿por qué? Es por lo que dijo Jingwoo anoche. Tras escuchar la historia de Park Hye-jin, John no se dio cuenta de que Jingwoo había sido el salvador del gremio Tigres Blancos. Había salvado a 3 nuevos reclutas. Además, había evitado que una puerta roja sufriera una brecha y evitado que la reputación del gremio cayera. Aunque era culpa de la asociación por no hacer bien su trabajo, la imagen del gremio sufriría si se sabía que habían perdido a todos los nuevos reclutas. Solo de imaginarlo, hacía que le doliera el estómago, y pensar que estaba siendo hostil con nuestro salvador. Yo no podía entender por qué Jingwoo estaba de mal humor. Ahora que sabía toda la historia, había algo que tenía que hacer como maestro de gremio. Como representante del gremio Tigres Blancos me gustaría darle las gracias a Sang Jingwoo. También tengo que disculparme por mi comportamiento de anoche. Oh, si es solo eso. Chen Sang-min estaba de acuerdo con el maestro del gremio. Conociendo su personalidad, sabía que el cazador de rango S no haría nada tan desagradable como plantear la idea de que entrara en el gremio mientras le daba las gracias a Jingwoo. Entiendo. ¿Cuál es su número?, preguntó Yono sacando su teléfono. Comenzó a decir a Chen Sang-min tras buscar el número, pero se dio cuenta de algo extraño. Cazadora Park Hye-jin, ¿por qué has sacado tu teléfono? Esto. Respondió torpemente mientras guardaba su teléfono. Dentro del gremio de cazadores número 1 de Corea. El maestro del gremio y cazador activo de rango S, Choi John, estaba revisando un informe interesante. Todo esto es verdad. Aunque, por supuesto, nadie se habría molestado en darle para leer un informe falso. Sí, señor. Hemos obtenido hoy mismo esta información de la asociación. Contestó el jefe del departamento de nuevos talentos, Ho Myung-gi, mientras asentía. Cada uno de los grandes gremios mantenía una discreta línea de comunicación con alguien de la asociación. Una especie de espía. Era un poco deshonesto, pero resultaba necesario obtener información sobre los nuevos cazadores de alto rango, y hoy, el contacto que tenían les había filtrado una historia interesante. Por supuesto, después de leerlo, Ho Myung-gi había decidido llevárselo al maestro del gremio. El gremio Tigres Blancos es uno de los grandes gremios que más está creciendo. Había decidido que era una información lo suficientemente valiosa para informar y, como había supuesto, Choi John estaba muy interesado. Una puerta de rango C se convirtió en una puerta roja, y el único rango A y varios rango B murieron, pero 2 rangos C salieron vivos y completaron la mazmorra. Eso es completamente imposible. Aunque había un superviviente entre los cazadores de rango B, tras leer de arriba abajo el informe, John solo podía negar con la cabeza. Tiene que haber alguien que los ayudó y que no sale en el informe. Choi John estaba completamente seguro. Sus ricas experiencias realizando incursiones en mazmorras se lo decían. La asociación también lo sospechaba, pero, respondió Myung-gi, pero, los Tigres Blancos cerraron la boca ante el incidente, y la asociación va a dejarlo pasar sin más. Bueno, escuché que hubo un error por parte de la asociación con la puerta, así que parece que no quieren causar más problemas. Dijo John llevándose una mano a la barbilla. Era un hábito que tenía cada vez que se ponía a pensar. Si habían cometido un error, la actitud de la asociación era algo comprensible, pero era raro que los Tigres Blancos mantuvieran la boca cerrada. Solo había una respuesta. Parece que los Tigres Blancos recibieron ayuda de alguien que no quieren revelar. También pienso de esa manera. Los 2 hombres estaban de acuerdo. La cabeza de Choi John hizo una serie de cálculos rápidos. Un ayudante sin nombre que había sido capaz de salvar a los cazadores de bajo rango. Eso sería algo complicado de hacer en una mazmorra donde habían muerto múltiples cazadores de alto rango. El cazador de rango S estaba lleno de curiosidad. ¿Un nuevo recluta que no había pasado el examen para obtener su rango? ¿O un criminal que no podía revelar su identidad? No importaba. Si era un novato tenían que reclutarlo, y si era un criminal podían usar la información para mancillar el nombre del gremio Tigres Blancos. Tenemos que averiguar quién es. Dijo con los ojos brillantes. ¿Tienes un plan? Para ahumar a un tigre, le prendes fuego a su guarida. ¿Quieres prenderle fuego al gremio Tigres Blancos? Respondió Myung-gi, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Qué? No estoy lo suficientemente loco como para prenderle fuego a la compañía de otra persona. Oh, lo siento. Pero sabes que tienes una reputación por tu magia. Había una razón por la que John tenía el sobrenombre de el cazador más fuerte. Si este cazador de clase mago quería, podía volar fácilmente un edificio o 2. No, quise decir que vamos a crear un incendio. Continuó John. Está bien, sigues usando esa palabra, fuego, comenzó a decir Myung-gi, pero se calló cuando vio que los ojos de Choi John se encendían de nuevo. Quiero decir, vamos a filtrar esto a la prensa. Finalmente, Myung-gi se dio cuenta de lo que su líder estaba sugiriendo. Imagínate los titulares: error de la asociación, la desgracia de un gran gremio, cazador misterioso salva la situación. ¿No es todo lo que ama la prensa? El jefe de reclutamiento asintió. Una vez que la atención de los medios de comunicación recaiga en el gremio Tigres Blancos, tendrán que revelar la identidad de su misterioso ayudante, dijo John riéndose entre dientes. Eso podría funcionar. Respondió Myung-gi soltando una carcajada. Esta era la oportunidad perfecta para atacar al gremio Tigres Blancos, que estaba demasiado cerca del gremio Cazadores. Ponte en contacto con los periodistas de inmediato.
ordenó Choi-Yon mientras las comisuras de su boca se elevaban en una sonrisa. Has entrado en una mazmorra. Jin-Woo inspiró el aire de la mazmorra nada más entrar. Uf. Después de estar atrapado dentro de una mazmorra de tipo campo durante varios días, entrar dentro de una cueva se sentía algo refrescante. ¿Qué crees que serán las bestias mágicas en esta ocasión? Preguntó Hino que iba detrás de él. Me pregunto, siento que algo está cerca, pero no vio nada. Sin embargo, en el momento que dio un paso, varios cuerpos comenzaron a levantarse aquí y allá desde el suelo de la cueva. Bro o Ombru eran bestias mágicas de tipo humanoide hechas con rocas. Jefe, son golems de piedra. Dijo Hino recordando el nombre. Jin-Woo asintió. De todas las bestias mágicas que se podían encontrar en las mazmorras de bajo nivel, los golems eran los que tenían la defensa más fuerte. La lógica básica decía que la magia podría superar la cáscara dura de los golems. Aquí, toma esto. Le dijo dándole un objeto cilíndrico a Hino. Dios. Sin saber qué había dentro, Hino se estremeció cuando tomó el objeto de Jin-Woo, pero no pasó nada. Este era un hombre al que no se le podía aplicar una lógica básica, así que no sabía qué pensar. ¿No es un arma? Mientras tanto, Jin-Woo dio un paso hacia los golems y convocó el puñal de Baruka y la asesina de caballeros. Flash. En un instante, la cabeza de uno de los golems cayó al suelo. No está mal. Dijo mientras miraba el puñal de Baruka con satisfacción. Su figura sonriente se movió más rápido de lo que el ojo humano era capaz de ver. El cazador reapareció detrás del grupo de golems. 10 bestias mágicas cayeron al suelo. ¡Bam! Mi cuerpo se siente mucho más ligero desde la puerta roja. Por supuesto, su nivel ya había alcanzado el 60. Cazando a los osos y a los caminantes blancos había subido 9 niveles y ahora los monstruos de una mazmorra, de rango CC, sentían como si estuviera cazando goblins de una mazmorra de rango E. No creo que necesite sacar un arma si son así. Había terminado su precalentamiento. Es hora de aumentar la velocidad. Había llegado el momento de movilizar a sus tropas. Justo en ese momento, más golems aparecieron desde el fondo de la cueva. Vamos allá. Cuando dio la orden, los soldados de las sombras aparecieron a su espalda. Un grito resonó en toda la cueva. El grito provenía de la cara de Hino. Me había olvidado de él. Como estaba emocionado por comenzar, se había olvidado de Yu Hino. Jefe. El joven estaba a su espalda tratando de mover un dedo hacia un soldado sombra. ¿Qué? ¿Qué son estas cosas? Es difícil de explicar. Piensa en ellos como una habilidad. ¿Se puede hacer algo así con una habilidad? Jin-Woo asintió. Respondió Hino incapaz de cerrar la boca. Era su incursión número 11 y había pensado que ya conocía todas las habilidades de Jin-Woo. Ese era un grave error. Como siempre, el jefe era capaz de superar todas sus expectativas. Gloop sintiendo la peligrosa presencia que provenía de los soldados vestidos de negro, Hino tragó saliva. Dijo Jin-Woo levantando la barbilla mientras se volvía hacia las bestias mágicas. Los golems de piedra ya habían llegado ante ellos. Los soldados de las sombras habían estado esperando esa orden. Tap. Los soldados sombra, cuya cantidad ya se había incrementado hasta 40, se lanzaron contra el enemigo, haciendo que sus pasos resonaran por toda la cueva. Como sus tropas ahora incluían a Hierro y a las bestias de las sombras, la resistencia de su ejército había mejorado. Siento que he añadido una división de tanques a mi ejército. Jin-Woo miró la escena con satisfacción. Una vez que sus fuerzas se movilizaron, la mazmorra se despejó en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que quedaba eran los cadáveres destruidos de los golems. Una mazmorra de rango se había sido borrada en un instante. ¡Wow! Jin-Woo estaba asombrado. A este ritmo, podremos terminar las incursiones restantes en poco tiempo. Parecía que las 8 incursiones restantes pronto estarían resueltas. Tap. Después de la batalla, los soldados de las sombras recolectaron los núcleos mágicos y se alinearon frente a Jin-Woo. A su cabeza se encontraban Hierro e Aigrit. Los 2 caballeros estaban firmes esperando sus órdenes. Cuando los soldados de las sombras detuvieron sus movimientos, Hino finalmente pudo moverse y el joven se acercó nervioso hasta Jin-Woo. Jefe, aquí. Le estaba devolviendo la bolsa de plástico con el objeto cilíndrico. Abriéndolo, Jin-Woo sacó el vaso y comenzó a beber. Jefe, ¿qué es eso? Zumo de vegetales. Oh, está bastante bueno. Gloop, Hino, ¿cuántas puertas hemos reservado para hoy? Preguntó Jin-Woo cuando el vaso estaba casi vacío. El joven, que estaba a punto de tocar la piel de una bestia de las sombras, se congeló. 4, jefe. 4 hoy y 5 para mañana. No había necesidad de retrasarlo más. Entonces terminaremos mañana. No importa si tenemos que viajar un poco. ¿Mañana? Hino miró a su alrededor. Los restos de los golems se encontraban a su alrededor. El joven asintió. Con esta velocidad, es más que factible. Entiendo, jefe. Pero, dijo con tono de duda, para a continuación hablar con gran dificultad. Está bien si recojo los núcleos mágicos. ¿Por qué? Siento que he perdido mi trabajo, jefe. Jin-Woo se echó a reír. Es realmente un chico divertido. Y un día después, Jin-Woo completó las 19 incursiones que había prometido a Hino. Jefe. Ahora que hemos terminado, ¿qué tal si tenemos una cena para celebrarlo? Preguntó Hino sacando el tema con cuidado cuando iban de camino a casa. ¿Una cena? ¿Solo nosotros dos? Con la última incursión terminada, su grupo de asalto se había disuelto.
An Sonji les había contado que tenía que ir a otro sitio, así que estaban solos en la furgoneta. Bueno. He recibido mucha ayuda por tu parte. Así que hoy pensaba invitarte. Continuó con un tono tímido Hino. No sabía por qué le daba tanta vergüenza decir si iban a cenar juntos, por lo que Jin-woo sonrió. El joven se había ofrecido para pagar, por lo que no tenía ningún motivo para negarse. Vale. Cuando Jin-woo dijo que estaba de acuerdo, la cara de Hino se iluminó de forma notable. Jefe. Hay un restaurante de clase alta en un hotel cercano, ¿qué te parece? Su carne es para morirse. No, nada de eso. Contestó Jin-woo que solo quería comer con Hino en algún lugar tranquilo. Poco después, apareció un restaurante que tenía buena pinta mientras conducían. ¿Qué tal ahí? Dijo Jin-woo tras golpear la ventana del coche con el dedo. ¿Quieres un poco de carne de primera? No, al lado. Los ojos de Hino se estrecharon. Junto a ese. Solo había otro restaurante. Jefe, ¿estás hablando de ese sitio donde sirven panceta de cerdo en rodajas finas? ¿No te gusta la panceta? No, jefe. A mí también me gusta. Contestó Hino sonriendo con alegría. Tras aparcar la camioneta, la pareja entró en el restaurante solo para encontrarlo abarrotado de gente. Ya eran las 7 de la tarde, por lo que casi era la hora en la que la mayoría de los restaurantes se llenaban. Bienvenidos. Dijo un camarero saludándolos con una sonrisa. ¿Cuántos son? 2. Por favor, por aquí. El camarero los llevó a un lugar cerca de la esquina. Pero, de repente. Espere. Dijo Hino tras mirar a su alrededor y ver un sitio vacío al lado de la ventana. ¿Podemos sentarnos allí? Lo siento. Esas mesas están reservadas. Parecía que un grupo grande había reservado toda una sección del restaurante. Hino miró a las mesas vacías con decepción y luego negó con la cabeza. Y así, los dos hombres terminaron sentados en un rincón del restaurante. Lo siento, jefe. Dijo Hino bajando la cabeza. No tienes de qué lamentarte, fui yo quien quería venir aquí. Aún así, debería haberte invitado a un lugar mejor. No te preocupes por eso, solo disfruta de la comida, gamberro. Respondió Jin-woo con una sonrisa, mientras le daba un golpe en el hombro. De hecho, a Jin-woo le preocupaba que este establecimiento barato no encajara con los gustos caros de Hino. No quería mencionarlo, pero Jin-woo miró a su alrededor. El restaurante estaba lleno de gente y, debido a que a menudo pasaba el tiempo solo en casa, disfrutar de una atmósfera tan animada no era malo. Aquí tienen, panceta para 3 y 2 botellas de soju. Su pedido había llegado. La carne estaba siendo bien cocinada sobre la sartén. Los dos cazadores comenzaron a comer. Uno por uno, los trozos de carne desaparecieron de la sartén. Afortunadamente, parecía que al joven maestro de una familia rica le gustaba la comida. Jefe, a menudo como panceta con mis amigos. Sí, amigos de la universidad. Sí. Comparados con los niños ricos de las escuelas caras y prestigiosas, me llevo mucho mejor con mis compañeros de una universidad normal. Jin-woo sonrió y asintió mientras Hino hablaba. Era algo que le pegaba bastante al joven que conocía. Aquí, jefe. Dijo Hino sirviéndole a Jin-woo un vaso de soju. Igualmente. Contestó Jin-woo devolviéndole el gesto. Glup, glup se llenaron los vasos los unos a los otros, brindaron y se lo bebieron de golpe. Sin embargo, comparado a Hino, quien puso una expresión deliciosa, la cara de Jin-woo se arrugó molesta tras darse cuenta de algo. Jefe, ¿no es de tu agrado? No, no es eso. Jin-woo se quedó mirando su vaso vacío. Como estaba muy ocupado, se había olvidado de esto. Ding. Se ha detectado una sustancia nociva. Se activarán los efectos del beneficio, desintoxicación. 3, 2, 1. Desintoxicación completa. Cierto. Nunca podré emborracharme de nuevo. No importaba cuánto bebiera, los resultados siempre serían los mismos. Rin, rin, rin con el beneficio de longevidad vigente, todos los efectos dañinos se eliminaban de Jin-woo. El soju que estaba bebiendo no era más que agua amarga. Jin-woo no pudo evitar maldecir en su mente. Mierda. Para tomar este líquido amargo e inútil era mejor tomar un refresco. Disculpe. Dijo Jin-woo llamando a un camarero. ¿Podía traernos otras 2 raciones de panceta y una botella de refresco? Por supuesto. Jefe, ¿no vas a beber más? Preguntó Hino cuando el camarero se alejó mientras inclinaba la cabeza. No soy bueno con el alcohol. Jin-woo había respondido con una cara inexpresiva, pero como siempre, Hino no captó la indirecta. Su rostro ya se estaba volviendo rojo por la embriaguez. Y pensar que incluso el jefe tiene un lado humano como ese, pensó mientras sonreía de forma tonta. Hino le lanzó una mirada extrañada a Jin-woo, pero el hombre lo ignoró. No es la primera vez que pone una cara rara como esta. Sin embargo, había algo por lo que Jin-woo tenía curiosidad. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Cuando apareció una pregunta seria, Hino de repente se incorporó como un aspirante en una entrevista de trabajo. Después de realizar un examen escrito en la asociación, obtendré mi licencia de maestro de gremio. Con eso, iré e intentaré hacer un trato con mi padre. Los ojos del joven estaban llenos de determinación. Había invertido bastante de su propio dinero en este plan, no había manera de abandonar. Y tengo que cumplir mi promesa con el jefe. Todavía estaba ese edificio que le había prometido a Jin-woo.
Solo sería capaz de cumplir con esa promesa si podía convencer a su padre de que le entregara la posición de maestro del gremio. Mientras tanto, Jinwoo estaba bastante despreocupado con todo ese asunto. Estaría bien obtener ese edificio de 30.000 millones, pero eso era solo una recompensa extra. Su verdadero objetivo había sido subir de nivel con las 20 mazmorras de rango C y había logrado hacerlo multitud de veces, consiguiendo grandes resultados. Kim Cheol había sido un cazador de rango A con un contrato de miles de millones de wons y Jinwoo había sido capaz de eliminarlo de un solo golpe. Eso significa que al menos podré ganar algo más que esta mierda. Para tener grandes ingresos hacía falta tener grandes habilidades, y ahora no había necesidad de que Jinwoo se preocupara por el dinero. Por eso, su cara tenía una expresión despreocupada. Mientras Jinwoo recordaba los últimos días con una sonrisa, Hino le hizo una pregunta. ¿Qué hay de ti, jefe? ¿Cuáles son tus planes ahora? Yo. Pensando que era algo que no debía haber preguntado, Hino entró en pánico por unos segundos, pero se relajó cuando vio la suave expresión de Jinwoo. Estaré sin que me puedas contactar por un tiempo. Hay un lugar al que tengo que ir. Al escuchar esa frase, una mueca apareció en la cara de Hino. Se parecía a un cachorrito abandonado en mitad de la carretera. De golpe, vació su vaso. Glup Chap Jenho golpeó con fuerza el vaso sobre la mesa y, con la ayuda del licor, abrió la boca. Jefe, si solo soy una molestia para ti, házmelo saber. No te molestaré más. Ese mocoso. Parecía que Hino había confundido sus palabras de que no podía contactarlo. Hino. Dijo Jinwoo mientras se rascaba la cabeza. Sí, jefe. ¿Qué soy exactamente para ti? Para mí. Incapaz de responder de inmediato, los ojos del joven miraron hacia el techo. Jefe, tengo un hermano unos 10 años mayor que yo. Jinwoo había oído hablar de que tenía un hermano, el primogénito de Myungan, Yu Jin-sun. Mi hermano no me quiere mucho. Para ser honesto, probablemente he pasado más tiempo contigo en estos días que en toda mi vida con mi hermano. Comparado con ese hermano mayor, el jefe me ha salvado la vida, ayudado con mis planes, dijo Hino mirando a Jinwoo con sus ojos claros. Para mí, el jefe se siente más como mi hermano mayor que mi hermano de sangre. Bueno, todavía le tenía miedo a Jinwoo de vez en cuando. Aún así, los recuerdos que había hecho con Jinwoo durante estos días eran algo que nunca podría olvidar. El respeto que sentía por su jefe era mucho mayor que cualquier miedo que pudiera sentir. Ya que piensas en mí como tu hermano mayor, contestó Jinwoo con una sonrisa. Voy a pensar en ti como mi hermano pequeño. J.E. Jefe. Con su nariz volviéndose roja, Hino comenzó a llorar y, aunque Jinwoo podría haber tolerado su llanto, el joven, de repente, se lanzó hacia Jinwoo. Jefe, quiero darte un abrazo. Bastardo, estás borracho. No. Jefe, mi cabeza nunca había estado tan clara. Al menos mantén los ojos abiertos cuando me estás hablando. Ya estuviera realmente conmovido o simplemente borracho. Hino apoyó la cabeza en la mesa y comenzó a llorar en voz alta. Jinwoo le dio una suave palmadita en el hombro y, poco después, Hino se quedó dormido. ¡Ay, Dios! Realmente es algo. Jinwoo se recostó en su silla y se mordió la lengua. Yu Hino. En muchos sentidos era una molestia, pero a Jinwoo no le disgustaba. Noticias de última hora. Al oírlo, Jinwoo giró la cabeza hacia la televisión, estaba puesto el canal de noticias. ¿Ya son las 9 de la noche? Jinwoo miró la pantalla de forma distraída cuando apareció una cara familiar. Oh, los ojos de Jinwoo se ensancharon. Dejando la sede de su gremio, Baekjo era asaltado con una serie de preguntas por los periodistas que lo rodeaban. Hemos recibido un informe que dice que hubo un gran incidente en la misión de entrenamiento de sus nuevos reclutas. ¿Es cierto? Hemos escuchado que todos los cazadores de alto rango murieron y que solo los cazadores de bajo rango consiguieron regresar con vida. ¿Algún comentario? Hubo informes de que un ayudante desconocido rescató a todos los supervivientes. ¿Tiene algo que añadir? El cazador de rango S hizo todo lo que pudo para ignorar a los reporteros, pero finalmente cedió a sus demandas. El incidente ya ha sido investigado por la asociación. Es cierto que surgió un problema durante el entrenamiento, pero no hubo ningún ayudante externo. Los miembros de los Tigres Blancos trabajaron juntos para limpiar la mazmorra, pero muchos cazadores cayeron durante el proceso. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué está impidiendo que entrevistemos a los supervivientes?, preguntó un reportero. Apenas han escapado de las fauces de la muerte. No voy a permitir que se les entreviste después de todo lo que han pasado. Eso es todo. La televisión mostraba cómo Baekjo se subía rápidamente a un coche y se alejaba. No estarán hablando de mí, pensó mientras sus ojos estaban muy abiertos. Unos días antes, en la costa este de los Estados Unidos. James cayó al suelo. Sin fuerzas en sus piernas, el hombre se arrastró por el suelo para intentar escapar, pero se dio cuenta de que se encontraba en un callejón sin salida. El americano había perdido toda esperanza. ¡Oh, Dios! Había entrado en una mazmorra de rango A con un grupo de cazadores adecuado para limpiar una mazmorra de este tipo, pero habían acabado perdiendo a todo el equipo. Para ser precisos, habían sido exterminados. No puedo creerlo. Con la espalda contra la pared, James contuvo el aliento y negó con la cabeza repetidamente. Era un acontecimiento imposible. Cuando entraron en la mazmorra por primera vez, el grupo de asalto descubrió que estaba completamente vacía.
No encontraron ni una sola bestia mágica. ¿Una mazmorra sin bestias mágicas? ¿Es eso posible? Entonces, ¿de dónde viene todo el poder mágico que medimos afuera? Los cazadores estaban confundidos. Sin embargo, más allá de este extraño problema, se encontró algo aún más sorprendente en la sala del jefe. Encontraron una sola bestia mágica, que parecía exactamente un humano. Y ese único enemigo destruyó a todo el grupo de asalto. La palabra, fuerza, ni siquiera era capaz de describirlo. Solo James había conseguido escapar por muy poco de la habitación del jefe. Espera, ¿todo el poder mágico medido afuera proviene de una sola bestia mágica? Habían asignado una calificación de rango tras medir el poder mágico que se filtraba por la puerta. En una situación normal, ese poder mágico sería la suma de todo el poder mágico que emanaba de las bestias, pero esta vez, solo había un ente liberando poder mágico. Imposible, pero... XXX besos. Venga. Vamos. La bestia mágica había aparecido en la distancia. Gritó James. 20 pesos. Mis oídos. La bestia mágica, no, el hombre asiático con el pelo largo y barba se rascó la cabeza. Los gritos de James se convirtieron en un gemido. El hombre misterioso se detuvo ante el americano y se puso las manos en las caderas. 20 besos XXXXXXXXXXX. XXXXX besos XXXXXX. Vamos a ver, ¿por qué me atacas? Te lo he dicho, no soy una bestia mágica. Soy humano. James no podía entender al hombre. Su rostro se fue volviendo cada vez más pálido. El hombre asiático miró al americano que estaba entrando en pánico, preguntándose qué debía hacer. Suspiró profundamente. 20 XXXXXXX 20 besos. Esto es como hablar con un... Aún así, el hombre intentó comunicarse. Se agachó para estar a la altura de James y luego trató de hablar con el tono más amable posible. ¡Ey! Su acento en inglés era horroroso. El hombre trató de recordar lo poco que sabía de inglés. I'm Korean. Soy coreano. Hizo todo lo posible por hablar lo más claro posible. I want to go home. Quiero ir a casa. Capítulo 2. ¿Bestia o humano? Era una noticia sin precedentes. ¿Era una bestia o un humano? Un humano había salido vivo de una mazmorra. La Oficina Federal de Cazadores, OFC, fue llamada rápidamente. El director adjunto del OFC llegó a la sala de interrogación. Estaba al otro lado del espejo de una sola dirección, mirando al hombre asiático que mantenían esposado al otro lado. ¿Es él? Sí, señor. Parece un humano. Estoy de acuerdo, señor. En efecto. Si se lava el pelo, se peina y se arregla la barba, se vería como un hombre asiático de mediana edad. ¿Ha dicho algo sobre sí mismo? Afirma que es un cazador de Corea del Sur. ¿Corea del Sur? Sí, señor. ¿Cómo diablos ha salido un cazador de Corea del Sur de una mazmorra al otro lado del mundo? Dice que lleva en esa mazmorra desde hace 10 años, cuando la puerta se cerró antes de poder salir. Y cuando abrió los ojos estaba en los Estados Unidos. Eso es lo que dice. El subdirector puso una mano en su frente. No sabía cómo iba a explicarle todo esto al director de la agencia y ya sentía el dolor de cabeza que iba a tener. Entonces, ¿a qué estás esperando? ¿No debería haber alguien interrogándolo? Un momento después ya no pensaba ni en el director, esto podía llegar a lo más alto de la cadena de mando. No deberían estar perdiendo el tiempo de esta manera. Sin embargo, el jefe de interrogaciones estaba pensando en otras cosas. Una de nuestras teorías es que ese hombre es una bestia mágica que de alguna manera ha obtenido los recuerdos de un humano, y, si revela su verdadera naturaleza durante el interrogatorio, toda la capital podría estar en peligro. Era una posibilidad. Según el informe, incluso un grupo de asalto con múltiples cazadores de rango A había sido derrotado fácilmente. No podían hacer ningún movimiento descuidado. Así que necesitamos un cazador capaz de interrogarlo. Necesitaban un rango S. Afortunadamente, hay un cazador de rango S cerca que domina el coreano. Dijo el jefe de interrogatorios asintiendo. La cara del subdirector se iluminó. Era el director adjunto del OFC y estaba familiarizado con cada cazador de rango S que trabajaba en los Estados Unidos. ¿El señor Wang está de camino? Sí, señor. Uno de los principales cazadores del gremio carroñeros, Wang Dong-soo. Traerlo a los Estados Unidos había requerido una gran cantidad de esfuerzos por parte de la OFC, pero sí es él. No debería haber ningún problema. Bien. Dijo el subdirector sonriendo, pero había algo que se había olvidado de preguntar. Para informar de todo este asunto a los altos mandos tenía que saber al menos el nombre de esa persona. ¿Dijo cómo se llamaba? El jefe de interrogatorios tuvo problemas para pronunciar el nombre, así que revisó el informe que habían preparado sus subordinados. Un cazador de Corea del Sur. Su nombre es Sang Il-hwan. Wang Dong-soo era una persona despiadada, especialmente con las bestias mágicas. Debido a la brecha en una mazmorra había perdido a sus padres y tuvo que crecer bajo el cuidado de su hermano mayor. Por ello, cuando despertó como un rango S, lo consideró una bendición de los cielos. Es una oportunidad para destrozar a esas bestias sin piedad. Y así, el rango S entró en el interrogatorio con una actitud fría. Un hombre dentro de una mazmorra. Incluso le habían dicho que la longitud de onda de su poder mágico coincidía con el patrón de las bestias mágicas. Si es una bestia mágica imitando a un humano, lo mataría en el acto.
Había aceptado la solicitud de la OFC con esa idea en mente. Wang Tongzhou se encontró con los ojos del hombre. La pareja intercambió miradas. Wang Tongzhou colocó el expediente del hombre sobre la mesa y se recostó en la silla. Te sugiero que cooperes. Mi palabra determinará si eres un ser humano o una bestia mágica. Bien. Antes de comenzar el interrogatorio oficial, Wang Tongzhou hizo una pregunta personal. Le habían dicho que su hermano había muerto en una mazmorra, por lo que quería saber si existía la posibilidad que volviera a la vida. ¿Es posible que otros cazadores vuelvan como tú?, preguntó el cazador de rango S. El hombre sacudió la cabeza. Las cejas de Wang Tongzhou se crisparon. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque sé la razón por la que pude regresar. ¿Razón? ¿Qué razón? Antes de eso, déjame preguntarte algo. Soy yo quien hace las preguntas. Los ojos de Wang Tongzhou se estrecharon. Sin embargo, el hombre lo ignoró y continuó. Puertas, bestias mágicas, las brechas de las mazmorras, ¿qué sabes de todo eso? Si hubiera sido una pregunta aburrida, Wang habría usado su fuerza para silenciar a ese hombre. Pero no era una pregunta tediosa. Desde que las puertas comenzaron a aparecer hacía 10 años, seguidas por la gente que sufría un despertar, muchos se habían hecho esas mismas preguntas, pero nadie sabía la respuesta. Esta podría ser una oportunidad para obtener finalmente algunas respuestas. Subdirector, es Achach. Los empleados de la OFC posaron su mirada en lo que estaba ocurriendo al otro lado del espejo unidireccional. ¿Estás diciendo que lo sabes?, preguntó Wang Tongzhou. Las mazmorras, las puertas, las bestias mágicas. Son solo el preludio de la verdadera guerra que está por venir, y la existencia que se convertirá en el mayor desastre para esa guerra acaba de abrir sus ojos. Entonces, la razón por la que estás aquí es para prevenir ese desastre. ¿Qué es eso del mayor desastre? Eso no lo puedo decir. Si realmente eres un humano que ha venido para prevenir un desastre, ¿por qué no puedes revelar ningún detalle? Ni importa lo que sea, ¿no sería mejor trabajar juntos?, respondió Wang Tongzhou con tono burlón. Los números no significan nada frente a su poder. Los débiles que se agrupen solo serán instrumentos en sus manos, dijo el hombre sacudiendo la cabeza. ¿Y solo tú puedes detenerlo? El hombre sintió. Wang Tongzhou chasqueó la lengua en su mente. Está como una cabra. Bueno, tenía sentido que un hombre que se había quedado atrapado en una mazmorra durante 10 años se volviera loco, o simplemente podría ser una bestia mágica imitando a un humano que había cometido un error. Debes tener bastante confianza en tus habilidades, dijo Tongzhou decidiendo dar cuerda a los delirios del hombre. Tengo una cierta calificación aparte de las habilidades. Bueno, claro, por supuesto. No esperaba que pudieran aprender nada de un loco. Wang Tongzhou decidió que había terminado de hacer preguntas, así que abrió el informe que le había entregado el OFC. Era una lista con información y preguntas que necesitaban para confirmar la identidad de ese hombre. Nombre, Zhang Yilhuan. La imagen del informe era totalmente idéntica. En vez de 10 años parece que solo han pasado unas semanas o meses. Pero Wang Tongzhou no le prestó mucha atención. Después de todo, decían que los cazadores de alto rango podían retrasar su envejecimiento. Tus logros como cazador son bastante impresionantes. Podrías ganar bastante hoy en día. Zhang Yilhuan no respondió. En su época el sistema de clasificación de cazadores no existía. Ni siquiera se le había asignado rango. Mujer, Park Jung-gae. 2 niños, sus nombres son, dijo Wang leyendo lo que ponía el documento. Mientras leía la lista de forma distraída, Wang Tongzhou se quedó paralizado por un breve momento. Acababa de leer el nombre de su hijo, Zhang Jingguo, pero Wang continuó sin mostrar ninguna vacilación. Zhang Jingguo, ¿cuál es el nombre de tu hija? Zhang Jina. Está bien, siguiente. Pero, de repente. Espera. Wang Tongzhou estaba a punto de pasar a la página siguiente cuando Zhang Yilhuan lo detuvo. El cazador de rango S levantó la cabeza sin pensarlo mucho. La cara de Yilhuan se había vuelto tan fría como la de Tongzhou. ¿Por qué he sentido una fuerte intención de matar cuando leíste el nombre de mi hijo? El archivo fue arrojado sobre la mesa. Y Wang apagó el micrófono conectado al exterior. Te he dicho que soy yo el que hago las preguntas. Necesito una respuesta. ¿Y si me niego? Te haré contestar por la fuerza. Los ojos de Zhang Yilhuan se encendieron. El hombre no estaba dispuesto a retroceder. Con eso, Wang se burló en su mente. Bien. Eres una bestia mágica. ¿Cómo se atrevía una simple bestia mágica a amenazar a un cazador? Al sentir que Yilhuan emitía una poderosa hostilidad hacia él, Wang Tongzhou decidió que era suficiente evidencia para afirmar que el hombre era una bestia mágica. Quizás los cielos me hayan bendecido otra vez. Ya había tomado una decisión sin pensarlo mucho. Wang Tongzhou volvió a encender el micrófono. Ved, subdirector, este hombre es una bestia mágica y va a atacar pronto. Evacuad. ¿Qué? Espera. Ved. Las presencias que sintió al otro lado del espejo unidireccional entraron en pánico y luego desaparecieron. La sirena sonó en todo el edificio. Los puños de Wang Tongzhou comenzaron a brillar con una luz plateada. Voy a visitar Corea pronto. Terminando sus preparativos, los labios de Wang formaron una fea sonrisa. ¿Quieres que le diga a tu hijo las últimas palabras de su padre? La televisión continuó informando sobre el incidente de la Puerta Roja. Las cosas están a punto de ponerse realmente ruidosas, pensó Jingguo mientras se rascaba la nuca. Sin embargo, no sintió que fuera una molestia. Solo era extraño.
Los periodistas de la televisión estaban tratando de preguntar de todas las formas posibles para descubrir la identidad de Jin-woo, pero le daba igual si lo terminaban descubriendo. Me he vuelto mucho más fuerte. La razón por la que había ocultado su poder hasta ahora había sido para evitar que alguien lo usara en su propio beneficio, pero ahora, las cosas eran diferentes. Baek Joon-ho. Jin-woo había sido capaz de zafarse del agarre del líder del gremio Tigres Blancos, un cazador de rango S. Era una acción impensable en el pasado. Probablemente me habría meado en los pantalones si me hubiera mirado con esos ojos en el pasado. Una leve sonrisa apareció en la cara de Jin-woo. Era en momentos como estos donde se disfrutaba de un buen vaso de alcohol. Ding. Se ha detectado una sustancia nociva. Se activarán los efectos del beneficio. Desintoxicación. 3, 2, 1. Desintoxicación completa. Desafortunadamente, no podía hacerlo. Jin-woo se rió entre dientes por su incapacidad para emborracharse. Aún así, no me voy a detener aquí. Pensó mientras dejaba el vaso sobre la mesa y volvía a poner una expresión seria. Jin-woo abrió la pantalla de estado. Ding. Nombre, San Jin-woo. Nivel, 61. Raza, humano. Clase, monarca de las sombras. Título, el que triunfa. 1 más. Fatiga, 0. Salud, 13.001. Maná, 1677. Fuerza, 142. Agilidad, 121. Inteligencia, 99. Vitalidad, 101. Percepción, 103. Reducción de daño físico, 46%. Puntos sin asignar, 0. Nivel 61. Después de haber invertido todos los puntos de la misión diaria, ahora su inteligencia estaba próxima para llegar a 100. Todavía tengo un largo camino por recorrer. Sí, un largo camino por recorrer a un lugar más alto. Un lugar donde nadie se atrevería a atacarlo y, para lograrlo, comenzaría con el castillo demoníaco. El sistema definitivamente me dijo que es algo que quiero. Recordó la descripción de la caja. Caja aleatoria bendita. Dará al jugador lo que quiere. Y la llave del castillo demoníaco había salido de esa caja y le permitía luchar contra monstruos de alto nivel y conseguir grandes recompensas. Ya lo había confirmado cuando luchó contra Cerberus. Sin importar lo que hubiera dentro, Jin-woo estaba seguro de que sería grandioso. Finalmente había llegado el momento de volver a ese lugar. De hecho, planeaba quedarse allí por unos días. Solo tenía un problema. Una vez dentro, no podré ponerme en contacto con el mundo exterior. No sabía qué le iba a decir a su hermanita. Tendría que pensar en una excusa. Jin-woo se puso en pie. Toc toc. Hino. Toc toc. Yu Hino. MMM. ¿Qué? Jin-woo sacudió y abofeteó ligeramente al joven, pero Hino estaba completamente fuera de servicio. No sabía ni dónde estaba. Este tonto no me ha dicho que iba a hacer el examen de la asociación mañana, pero sin contar con el examen, Jin-woo tenía que llevar a Hino a casa de alguna manera. Al final, cogió el teléfono de Hino. No puedo llamar al presidente Myungan o a Hinsun. No sabía si había alguien más que pudiera recoger a Hino. Mirando a través de la lista de contactos, se dio cuenta que un nombre resaltaba sobre los demás. ¿Yu So-yun? A diferencia del padre o de su hermano, el joven se había puesto en contacto con esta persona muy a menudo. Parecía el nombre de una niña. Considerando si debía llamarla por un momento, Jin-woo terminó colgando el teléfono. Y sí, Jin-woo miró a través de la tienda y encontró lo que estaba buscando. Poción de recuperación. Rareza, tipo, consumible. Bébelo para recuperar tu estado. Puedes mantener este objeto en tu inventario. No se puede comerciar con este objeto. Después de confirmar la compra de la poción, una botella amarilla apareció sobre la mesa. Era diferente de las pociones curativas, que eran de color rojo, o de las pociones de maná que tenían color azul. Jin-woo miró a su alrededor y luego inclinó la cabeza de Hino rápidamente y vertió la poción por su garganta. Sus efectos funcionaron al instante y los ojos de Hino se abrieron de golpe. «Jefe, ¿estás despierto?» Su cabeza estaba inclinada hacia atrás. Su jefe estaba de pie sobre él, mirándolo hacia abajo. «Jefe, ¿qué estás haciendo?» Jin-woo no era capaz de pensar en una manera de explicar lo que acababa de hacer, así que decidió fingir ignorancia. «Vámonos». «Sí, jefe». Hino se levantó rápidamente de su asiento, pero estaba confundido. «Ain, ¿por qué mi cuerpo se siente tan ligero?» El joven se estiró varias veces y luego corrió tras Jin-woo con una expresión brillante. Mientras el dúo estaba saliendo del restaurante, las noticias continuaron emitiéndose en la televisión. Siguiente noticia. El gobierno de los Estados Unidos sigue guardando silencio sobre la explosión que ha tenido lugar en la sede del OFC hace unos días. Capítulo 3. Conquistando el castillo demoníaco. A la mañana siguiente, Jin-woo fue directamente a la torre Daesun. Buff, sigue siendo enorme, un rascacielos con 100 pisos. Estando de pie a su lado, había que estirar el cuello para mirar hacia arriba. Hoy hay mucha gente aquí. Comparado con la última vez que había estado aquí, había mucha más gente a su alrededor. Se suponía que era la diferencia entre venir de día o de noche. Ya fuera su vestíbulo, la entrada o la acera, las personas iban y venían sin parar. La verdad es que, si desaparezco en el aire como la última vez, causaré una gran conmoción. Ya había una gran cantidad de ojos buscando a ese ayudante desconocido, desde el último incidente, por lo que no era necesario que se destacara y atrajera todavía más la atención.
Por supuesto que no. Jingwo no disfrutaba siendo el centro de atención, por lo que se acercó a una esquina que estaba fuera de la vista de la mayoría de la gente y sacó la llave del castillo demoníaco. Pero en esa posición se podía ver que no iba a funcionar. ¿No hay nadie mirando? Jingwo miró a su alrededor y asintió. Hora de irse. Pensó mientras activaba su habilidad de sigilo. Un hombre invisible salió de su escondite y se abrió paso entre la multitud hacia el edificio. Debido a lo llenas que estaban las calles, no pudo evitar chocar con algunas personas, pero ninguno de ellos le prestó atención. Esta habilidad puede usarse para cosas realmente malas. No era de extrañar que los cazadores de alto rango con la habilidad sigilo estuvieran bajo mucha vigilancia. Flash, mientras tanto, atravesó el umbral invisible y entró en un mundo completamente diferente. Si puedo escuchar las llamas desde aquí, ¿cómo de caliente estará ahí dentro? Jingwo miró hacia la enorme torre en llamas. Estaba en el mismo sitio que la torre Daesun, pero ahora un castillo demoníaco llenaba su vista. Sin embargo, se decía que los humanos podían acostumbrarse a cualquier cosa. Se siente menos opresiva que la última vez. De hecho, la ansiedad de Jingwo era prácticamente inexistente, o quizás he crecido demasiado. Jingwo devolvió la llave dorada del castillo demoníaco y sacó otra llave gris. Llave de la puerta del castillo. Rareza, tipo, llave. Llave que permite abrir las puertas del castillo demoníaco. Obtenida tras matar al guardián de la puerta. La había conseguido después de matar al perro que guardaba la puerta, Cerberus. No se había visto capaz de usarla en el pasado, ya que apenas había sido capaz de derrotar a Cerberus, pero ahora podía entrar en el castillo. A continuación, sacando una de sus armas y agarrando el puñal de Baruca con su mano derecha y la llave en su izquierda, comenzó a caminar con cuidado hacia la puerta del castillo. Pero, en esta ocasión, no vio a Cerberus. ¿Los monstruos no vuelven a aparecer en la mazmorra del castillo demoníaco? Aunque quizá eso solo estaba limitado a ese perro gigante, también podía ser una regla especial de este lugar. Si ese es el caso, el interior podía ser diferente de las mazmorras instantáneas donde los monstruos volvían a salir una y otra vez. Jingwo se enfocó bruscamente en sus sentidos. DUDUM. Debido a que la estadística, percepción, ya había llegado a más de 100, concentrarse sus sentidos hacía que los latidos de su corazón resonasen como un trueno. Pero no estoy asustado. Comparado con el pasado, lo que sentía en estos momentos no era miedo, sino una confianza abrumadora. Mantener esa concentración y tener miedo eran dos cosas completamente diferentes. Un mensaje apareció frente a las puertas del castillo. Ding, ¿quieres usar la llave para entrar en el castillo? ¿Sí o no? No, señorita del sistema, me voy a dar la vuelta y volver a casa. Jingwo se rió por la estupidez de la pregunta y seleccionó sí. No había necesitado tocar las puertas, pero estas ya se estaban abriendo por su cuenta. Clank. Jingwo estaba aturdido. A pesar de que sus sentidos estaban enfocados en la puerta, no era capaz de sentir a ningún monstruo. ¿No hay monstruos? Se había preparado para exactamente lo contrario. Había imaginado una escena donde una tonelada de monstruos lo asaltaba en el mismo instante en que abriera la puerta, pero fue este pensamiento pesimista el que lo había llevado a la zona de penalización para entrenar. Pero, no sabía qué estaba pasando, pero parecía que todos sus esfuerzos parecían haber sido en vano. El interior del castillo estaba patéticamente desprovisto de la presencia de monstruos. ¿Y ahora qué? Con una sensación de decepción, Jingwo devolvió el puñal al inventario y entró en el castillo demoníaco. Pero como pasaba siempre, dar el primer paso dentro de la zona, provocó una respuesta del sistema. Cuando escuchó el sonido, sin pensar sacó sus dos dagas en un instante. ¿Qué pasa? Ding. Ha aparecido una nueva misión. ¿Una misión? Esta no era la misión diaria. Bueno, habría sido algo extraño, porque se había asegurado de completarla antes de venir aquí. Solo quedaba una opción. Era la primera vez que recibía una búsqueda por entrar en una zona. Todas las misiones hasta ahora estaban ocultas o han sido misiones de emergencia. Jingwo revisó la misión con la cabeza inclinada. Nueva misión, reúne las almas demoníacas. El castillo demoníaco está lleno de demonios. Cázalos y recolecta sus almas para ganar una recompensa especial. Los demonios comunes solo poseen un alma, pero en los pisos superiores pueden aparecer demonios con más de una. Requisitos de la misión, entra en el castillo demoníaco. Objetivo, almas demoníacas recolectadas, 0 de 10.000. Recompensas, 1, escoge un objeto de la tienda. 2, puntos de estadísticas 20. 3, recompensa desconocida. 20 puntos de estadísticas. Como siempre, lo primero que llamó la atención de Jingwo fue la recompensa que daba un aumento de puntos de estadísticas. Puedo aumentar mi inteligencia en 20 puntos. No pudo evitar sonreír. Las desventajas de poseer poco maná no podían ser subestimadas. Necesito un montón de maná para mantener la regeneración de mis soldados. Y el maná no era el único beneficio de la estadística de inteligencia. Jingwo al final había aprendido que, a medida que aumentaba su inteligencia, también aumentaba la cantidad de sombras que podía crear y almacenar. Por todo esto, aumentar su inteligencia era una necesidad. Hay un límite a lo que puedo ganar únicamente subiendo de nivel o con misiones diarias. Si pudiera obtener 20 puntos de estadísticas de bonificación a través de una misión, se resolvería un gran problema. Glue. Y,
Jingwo levantó la vista de la ventana de recompensas. Escoge un objeto de la tienda. Solo esa cantidad de estadísticas era una recompensa insana, pero además había otra. ¿De verdad, un objeto de la tienda? Jingwo recordó los equipos de clase alta de la tienda. Además, los equipos de rango S costaban miles de millones, algunos incluso decenas de miles de millones de monedas de oro. Jingwo miró la asesina de caballeros que tenía en su mano izquierda. Esta daga le había costado 3 millones de monedas de oro y todavía la estaba usando. Si una daga de rango B de 3 millones es tan buena, ¿cómo serán las dagas de rango S que cuestan decenas de miles de millones? Tenía mucha curiosidad. Mirando solo la primera y la segunda recompensa e ignorando la tercera que era desconocida. Esta era una misión increíble. Viendo las recompensas, acabar con unos pocos monstruos era tan fácil como comer. Debido a que los ojos de Jingwo se centraron primero en las recompensas de la misión, no había mirado el objetivo de la misma. Así que, cuando vio el número de ceros, se sorprendió. 10. 10.000. Jingwo no pudo evitar exclamar en voz alta. Esto no era solo derribar unos pocos monstruos. Realmente no es una misión ordinaria. No importaba qué tipo de monstruos fueran estos demonios, matar a más de 10.000 sería una dura experiencia. Sin embargo, el cazador puso una amplia sonrisa. Eso sería. Si estuviera solo. Actualmente contaba con 50 soldados sombra, por lo que cada uno solo tenía que derribar 200 demonios. Con esos soldados, la misión era factible. ¿Quieres aceptar la misión? Por supuesto. No había manera de que se negara. Has aceptado la misión. Si fallaba, la única penalización sería la pérdida del tiempo empleado en intentar completarla, comparado con la penalización de otras misiones. Ble. Su vida había estado en peligro con la misión de cambio de clase o con las misiones de emergencia. Comparado con esas, esta era una bendición. En el momento en que aceptó la misión, un contador apareció en el aire. ¿Va a contar mi progreso con eso? Pensó mientras levantaba la cabeza. Almas demoníacas recolectadas, 0 de 10.000, 10.000. Hay un largo camino por recorrer. Con los números apareciendo en su cabeza, Jingwo se rió con incredulidad. De repente, descubrió otro contador a la izquierda del contador de almas. Experiencia para el próximo nivel, 60.000. Las letras holográficas mostraban claramente un número, y le estaban diciendo que subiría de nivel una vez que llenara ese número. ¿Por fin puedo ver mi experiencia? Pero era nivel 61, no parecía ser un hito que apareciera ahora. No solo eso, Jingwo no había visto ese contador antes de entrar en el castillo demoníaco. Veamos. Jingwo dio un paso atrás y salió del castillo demoníaco. Con eso, tanto el contador de almas como el contador de experiencia desaparecieron. Cuando volvió a entrar, los dos contadores regresaron como si siempre hubieran estado ahí. Parece que solo aparece en el castillo demoníaco. Era una lástima que no pudiera ver el contador de experiencia en el exterior, pero seguramente sería conveniente mientras estuviera aquí. Por otra parte, ¿eso significa que me va a llevar mucho tiempo salir de aquí? Era una posibilidad. Jingwo repasó los detalles de la misión una vez más, luego cerró el cuadro del mensaje. Esta misión no está nada mal. Había llegado el momento de explorar el interior del castillo. Hack. Los ojos de Jingwo se agrandaron. ¡Bo! Una ciudad en ruinas yacía ante sus ojos. Inesperadamente, era otra mazmorra de tipo campo. ¿Dónde está esto? Es Seúl. Quizás, si todos en Seúl murieran y hubieran transcurrido 100 años, podría tener este aspecto. Una ciudad gris que había perdido toda su belleza, solo unas pocas luces parpadeaban por las calles. Y pensar que sería otra mazmorra de tipo campo. Además, estaba usando la gran ciudad de Seúl como su base. Al lado de las mazmorras instantáneas que usaban la estación de metro o un centro comercial, esto estaba en otra liga. ¿A dónde voy? Pensó mientras los ojos de Jingwo se estrechaban. No sabía dónde estaba su objetivo. Jingwo miró a su alrededor, pero tras dudar por unos instantes, pudo ver a lo lejos una gigantesca columna de luz por donde debería haber estado la torre Namsan. Probemos por ahí. Jingwo comenzó a caminar hacia esa dirección y, por si acaso se perdía, intentó recordar la zona donde estaba la puerta del castillo. Sin embargo, no tuvo que caminar demasiado lejos antes de ser interrumpido. Kik kik, kik kik kik. Algunos pequeños monstruos salieron de entre los edificios. Demonio de bajo nivel. Jingwo leyó los nombres de color rojo oscuro sobre sus cabezas y entendió lo que eran. Parece, si las bestias mágicas de tipo gárgolas tuvieran alas, se verían como estas cosas. Eran 8. Ya tengo 8 almas. Flash. Había golpeado en la frente de uno de los demonios con el puñal de Baruka. Has derrotado a un demonio de bajo nivel. Has ganado 100 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Kik kik, kik kik. Mientras estaban distraídos por su compañero caído, Jingwo corrió rápidamente y le quitó la cabeza a otro. Flash. Has derrotado a un demonio de bajo nivel. Has ganado 100 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Estas cosas daban 100 puntos de experiencia cada uno. Y necesito 60.000 puntos de experiencia para subir de nivel. Si derrotaba a 600 demonios de bajo nivel debería subir de nivel. Los demonios restantes cayeron rápidamente. Kik Diek, Kek. Ya había recolectado 8 almas y había ganado 800 puntos de experiencia. No es un mal comienzo. Una maratón comenzaba dando unos pocos pasos.
Los ojos de Jinwoo brillaron mientras buscaba a su próxima presa. Gremio Tigres Blancos. En la oficina del maestro del gremio. Después de estar ocupado durante los últimos días, Baek Jo no estaba revisando los documentos e informes que había estado descuidando. Él cogió el teléfono. Maestro de gremio, el cazador Min Jung-woo le está llamando, quiere que le conecte. Sí, por favor. Bien. Un momento después, una voz familiar vino del receptor. Hermano Baek, ¿por qué está apagado tu teléfono móvil? Debido a esos malditos reporteros. Voy a estar desconectado hasta que esta maldita historia se olvide. Contestó Baek Jo tras suspirar profundamente. Oh, sí, eso. La puerta roja. Vi las noticias en Japón, hermano, te ves muy bien en televisión. No me pongas a prueba. No estoy de humor para bromas. Como encuentre al que filtró esa historia, voy. No te preocupes demasiado por eso. Esa historia va a ser enterrada por otra gran noticia que saldrá en breve. ¿Una gran noticia, de Japón? Sí. El problema es peor de lo que pensábamos. Va a crear olas en Corea en poco tiempo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hace una semana, Japón contactó en secreto con la Asociación de Cazadores de Corea y los grandes gremios de Corea del Sur. Se les informó que Japón necesitaba una consulta con los cazadores de Corea. Y así, varios cazadores en representación de Corea viajaron a Japón para una reunión. A mí me tocó ser uno de ellos. Baek Jo no empezaba a sentir curiosidad sobre todo ese asunto. Deja de perder el tiempo y dilo de una vez. Esta es la primera vez que esos bastardos japoneses nos piden ayuda con algo. ¿Qué está pasando para que esos jodidos arrogantes se echen a temblar? Hermano Baek, ¿te acuerdas de las hormigas de la isla de Jeju? Estaba hablando de una puerta de rango S que había sufrido una brecha hacía 4 años en la isla de Jeju. La mazmorra estaba poblada por bestias mágicas de tipo hormiga. Corea del Sur había intentado recuperar la isla 3 veces, pero todas terminaron en fracaso. Finalmente, el gobierno abandonó la joya de Corea y la isla de Jeju se convirtió en una tierra poblada por las bestias mágicas. ¿Cómo puedo olvidarlo? Casi me muero durante uno de esos esfuerzos por recuperarla. Ha habido un cambio en esa zona. ¿Cambio? ¿A quién demonios le importa? Que se maten y se coman unos a otros dentro de la isla. Eso es. La voz del teléfono se llenó de preocupación, pero al final continuó. Descubrieron el cadáver de una hormiga alada en la costa de Japón. Capítulo 4. Inicio fácil. Has derrotado a un demonio de bajo nivel. Has ganado 100 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Has derrotado a un demonio de bajo nivel. Has ganado 100 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Jinwoo había estado cazando a los demonios de bajo nivel durante 2 horas, por lo que comprobó el recuento de almas actual. Almas demoníacas recolectadas, 309 de 10.000. Ya había completado el 3% de la misión. Además, al ritmo actual, subiría de nivel con otras 2 horas de caza. Había tenido que gastar más de 2 días en limpiar 9 mazmorras de rango C para pasar del nivel 60 al 61. Comparado con eso, en esta mazmorra sería capaz de subir de nivel después de solo 4 horas de caza. Esto es una locura. Una sonrisa apareció en la cara de Jinwoo. Se lo estaba pasando tan bien que no sabía cuánto tiempo había estado cazando. Desde ese día, creo que es la primera vez que me lo paso tan bien. Estaba recordando su primera mazmorra instantánea con nostalgia. Jinwoo estuvo alternando entre el primer y el segundo piso del metro sin parar hasta que no pudo subir más de nivel. Kiek. Cada vez que la daga de Jinwoo se movía, un demonio de bajo nivel caía al suelo. Kiyaak. Kiek. Kek. 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 Hasta había ocasiones en las que podía matar a varios con un único golpe. En nada de tiempo había logrado acabar con más de 20 demonios de bajo nivel. Esto es increíble. Los puntos de experiencia y la cantidad de almas aumentaban a medida que iba acabando con los demonios. Además, dejaban caer objetos. Una sonrisa floreció en la cara del cazador mientras los recogía. Parece que los cuernos caen siempre. Cuerno de demonio de bajo nivel. Rareza, ninguna. Tipo, basura. Un cuerno de la cabeza de un demonio de bajo nivel. Como es un valioso componente mágico, el cuerno de un demonio se vende por una cantidad considerable. Cada objeto basura conocido con el nombre de cuerno de demonio se podía vender en la tienda por 200.000 monedas de oro, teniendo en cuenta que un diente de Cerberus se podía vender por 150.000. Los monstruos del castillo demoníaco son generosos. Desde que comprobó su valor en la tienda, los objetos de tipo basura ya no eran chatarra para Jinwoo. Ahora suponían valiosas monedas de oro que se convertirían en carne de su sangre. Realmente no puedo desperdiciar nada. Jinwoo vendía lo que no necesitaba con una sonrisa a la tienda y almacenaba lo que podía necesitar. Pero, mientras se movía por esa cantidad de cadáveres, descubrió algo nuevo. ¿Qué es esto? Acababa de encontrar un objeto que no había visto antes. ¿Permiso de entrada rareza? ¿Tipo? Este permiso te permite entrar en el segundo piso de la mazmorra. Solo se puede usar en el círculo mágico del primer piso. Era un documento enrollado como un pergamino. ¿Permiso de entrada? Despegando el rollo, Jinwoo encontró un montón de letras y formas que no podía interpretar. La única información que podía encontrar se encontraba en el cuadro con la información el objeto. Un objeto que me permite ir del primer al segundo piso. Nunca pensó que esto pudiera ser posible. Jinwoo miró alrededor del área. Si bien esto era el interior del castillo demoníaco, en cierto modo, su base era la Torre Daesun.
Si el castillo se encontraba dividido en pisos como la torre, entonces este sería el primer piso. Nunca pensé que una mazmorra de tipo campo pudiera tener varios pisos. ¿Significaba esto que este lugar tenía 100 pisos como la Torre de Aesun? ¿Será cierto que esto tiene 100 pisos? Pensó mientras sacaba la lengua, imaginándose la escala de esta mazmorra. Solo había una forma de averiguarlo. Tenía que encontrar ese círculo mágico. El único lugar donde podría estar el círculo mágico para ir al segundo piso es... Jingwoo miró hacia la columna de luz que se perdía en el cielo. Ahí. Bueno, había sido su objetivo desde el primer momento, pero se había distraído cazando demonios de bajo nivel y terminó yendo en la dirección opuesta. Supongo que ahora tendré que ir hacia ahí. De todos modos, había cazado a todos los demonios de bajo nivel en el área. Apareced. Pensó mientras sonreía. Los soldados de las sombras que tenía almacenados no necesitaban ningún comando especial para ser convocados. Todo lo que tenía que hacer era tener la intención de que aparecieran. La bestia de las sombras que apareció fue el líder de los osos de hielo, Growling. El oso gigante se alzó sobre sus patas traseras, elevándose como si fuera una casa. Sin embargo, frente a Jingwoo, no era diferente a un cachorrito entrenado. Abajo. Y ya obediente, la bestia bajó su cuerpo y Jingwoo se subió a su espalda. Vamos allá. Jingwoo pateó a los lados de la bestia y se lanzaron hacia la columna de luz con una velocidad aterradora. Bram, 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 bram. Gracias a los grandes pasos que era capaz de dar con su cuerpo gigante y sumado a su extraordinaria velocidad, el objetivo se acercó rápidamente. Bueno, se cruzaban con algún obstáculo de vez en cuando. Kick, 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 roar. Pero la bestia golpeaba con sus garras como un rayo y los obstáculos desaparecían en un instante. Jingwoo asintió con satisfacción. Me subí para darle patadas y echarme unas risas, pero esto es mejor de lo que pensaba. Desde ahora, tu nombre es Tanque. Dijo Jingwoo tras decidir que debía darle un nombre ya que lo iba a usar como montura en el futuro. La bestia de las sombras, no, Tanque, levantó la cabeza y aulló. Jingwoo no estaba seguro de si le gustaba o no el nombre pero, disminuyendo su velocidad, Tanque se detuvo ante el pilar de la luz. Buen chico. Jingwoo desmontó, acarició a la bestia de las sombras y luego la devolvió al almacén y se dio la vuelta. Ding. Has descubierto el círculo mágico. Permite moverse entre los pisos de la mazmorra. Un sello mágico en forma de círculo estaba dibujado en el suelo. La luz del círculo mágico llegaba al cielo. Y Jingwoo dio un paso hacia la luz. No pasó nada. Confundido, Jingwoo dio unos pasos más y llegó al centro del círculo. No hay otros pisos abiertos. ¿A qué piso te gustaría ir? ¿Cuántos pisos hay? Pero no hubo respuesta. Para ver la cima, solo tengo que subir a la torre, pensó por un momento. Casi había subido de nivel, por lo que no sabía si debería seguir matando demonios en este piso o cambiar al segundo nivel. Comparado con las otras mazmorras instantáneas, los monstruos no reaparecen aquí. No tiene sentido quedarse en un solo lugar. Además, la misión le había dicho que habría demonios con más de un alma en los pisos superiores. Con respecto a los puntos de experiencia y a las almas, Jingwoo decidió que sería mejor subir a los pisos más altos. Bien, había decidido subir. Segundo piso. Dijo hablándole al vacío. Se necesita un permiso para acceder. Siguiendo las instrucciones que había en la pantalla, Jingwoo sacó el pergamino del inventario. En el momento en que dejó de estar en el inventario, el pergamino desapareció con un destello de luz. El segundo piso del castillo demoníaco ha sido abierto. Subiendo al segundo piso. Boom. El círculo mágico comenzó a brillar intensamente. Al mismo tiempo, Jingwoo entendió lo que estaba sucediendo. Así que era un ascensor. En el momento en que entendió el propósito de la columna de luz, Jingwoo fue enviado al segundo piso con un destello cegador. Había superado el segundo piso, el tercero, el cuarto. Y ahora ya se encontraba en el piso 27. Este había sido el progreso de Jingwoo en los últimos 2 días. Le había dicho a Hina que estaría de viaje durante una semana. Me quedan 5 días. Teniendo en cuenta que la velocidad en la que limpiaba los pisos no dejaba de aumentar, Jingwoo tenía la esperanza de que podría llegar al piso 100 antes de que se le acabara el tiempo. Jingwoo miró alrededor de la zona en la que se encontraba. Era una ciudad completamente destruida. Ni siquiera puedo decir en qué ciudad se basaron para hacer esto. Cada piso era una ciudad diferente. Además, la destrucción de las ciudades empeoraba al subir los pisos. En el piso 27 incluso era complicado decir que había sido una ciudad. ¿Es así como se vería una ciudad si hubiera sufrido un bombardeo masivo? Jingwoo se olvidó de estos pensamientos negativos mientras negaba con la cabeza. No es momento para tales pensamientos. Miró su reloj, eran las 23 horas. No había día o noche en este lugar, por lo que tenía que confiar en su reloj para saber la hora. Si eran las 11 de la noche, debería descansar un poco, era necesario dormir para continuar con la incursión. Pero antes de eso, vamos a ver cómo va. Almas demoníacas recolectadas, 2116 de 10.000, 2100 minutos. Aproximadamente, estaba consiguiendo una tasa de 1000 demonios por día.
Aunque había hecho un buen trabajo en los últimos 2 días, todavía le quedaba un largo camino por recorrer para lograr llegar a las 10.000, pero Jinwoo tenía grandes esperanzas en esos demonios que poseían múltiples almas de los pisos superiores. Parece que lo más importante es seguir subiendo de nivel. Y, por supuesto, también estaba su cambio de nivel. ¡Wow! Jinwoo abrió mucho los ojos. Nivel 67. En algún momento había alcanzado el nivel 67. Teniendo en cuenta que los demonios de bajo nivel le daban 100 puntos de experiencia y que los demonios de nivel intermedio le daban otros 300, el progreso para subir de nivel había aumentado de forma explosiva. Ah. Realmente estoy subiendo rápido de nivel en esta mazmorra. Toneladas de monstruos. Generosos puntos de experiencia. Una dificultad adecuada. El castillo demoníaco era verdaderamente un paraíso para subir de nivel. Y eso no era todo. Jinwoo había estado trabajando de forma diligente para aumentar su eficacia en batalla. Incluso ahora, mantenía a la asesina de caballeros en su mano. Y, la mano del soberano, era una habilidad que le permitía mover cosas físicas sin moverse. Afortunadamente, la mano del soberano no cuesta maná. Era un poco agotador mantener su mente concentrada en mantener la habilidad, pero en comparación con los beneficios que tendría al aumentarla, valía la pena. Y justo en ese momento, Jinwoo recibió una buena noticia. La habilidad, la mano del soberano, ha subido de nivel. Bien. Jinwoo sonrió feliz y apoyó su espalda contra la pared. A medida que se iba haciendo más fuerte, su corazón se relajaba un poco. Sus párpados comenzaron a caer. Ya debería haber obtenido el permiso. Se estaba preguntando si Hino estaba bien. Habían pasado varios días desde que su separación y no podía dejar de pensar en ese joven que siempre se aferraba a su espalda dentro de las mazmorras. Mantenía una lucha con su hermano mayor, que ya había demostrado su valía en el mundo financiero, y él mismo, el hermano menor que solo era un estudiante universitario con un permiso para crear un gremio. No sería una batalla fácil. Tú puedes, Hino. Animando a Hino con todo su corazón, Jinwoo se durmió lentamente, cayendo en un sueño profundo. Hino entró en el restaurante coreano de alta gama con una mirada de determinación. Escogió un lugar que se adaptaba a los gustos de su padre. El director está esperando dentro. Hino tragó saliva. Por favor, por aquí. Hino fue llevado a una habitación donde ya estaba su padre. La puerta corredera se abrió y el joven pudo ver la cara de su padre al otro lado de la habitación. Su nerviosismo no paraba de aumentar, aunque ese momento de debilidad solo duró un instante. Reuniendo todo su coraje, se sentó frente a su padre. ¿De qué va todo esto? Y pensar que, de entre todas las personas, serías tú quien organizaría una reunión conmigo. Padre, antes de que digas nada, por favor, mira esto. Eso es mi permiso para ser un maestro de gremio y los registros de mis incursiones. Un permiso para ser un maestro de gremio, tú. Mientras Yu Myung-gun le observaba con una mirada sospechosa, Hino asintió feliz. Sí, padre. Sin decir una palabra, Myung-gun tomó los documentos que había sacado Hino y los miró. Cuando el presidente examinó la información, una luz apareció en sus ojos. Así que, dijo Myung-gun dejando los documentos sobre la mesa. ¿Me estás diciendo que quieres ser el maestro del gremio Yojin? Sí, señor. Por un breve momento, un rastro de sorpresa y contemplación aparecieron en la cara de Myung-gun. Es cierto, pensar que mi padre tiene que tomarse un tiempo para elegir entre mi hermano y yo. Hino estaba asombrado. Aunque solo contase con esto, era un gran resultado. Si hubiese sido en el pasado, se hubiera contentado simplemente con este momento de duda, aunque la respuesta no fuera satisfactoria. Sin embargo, había cambiado y ahora no quería retroceder tras haber llegado tan lejos. Padre, ya debes saberlo, pero dejar el puesto de líder de gremio a un extraño le da demasiado poder a alguien que no está en suficiente. Dijo Myung-gun levantando una mano. Al mismo tiempo, Hino cerró la boca. En el clan Yu, la palabra suficiente era una orden absoluta que nadie se atrevía a rechazar. Hay alguien que quiero presentarte, señor. Hino fue tomado por sorpresa. El que había convocado esta reunión había sido él, y no podía pensar por qué su padre le quería presentar a otra persona. ¿Quién puede ser? Cuando su curiosidad llegó a su punto máximo, se abrió otra puerta que daba acceso a la habitación. Hola. Un hombre de unos 20 o 30 años se quedó quieto en la puerta y lo saludaba con torpeza. ¿Quién es? Hino no reconocía al hombre. Este es el cazador Go Myung-wan. Dijo Myung-gun haciendo un gesto con la barbilla para que el hombre se sentase a su lado. ¿Go Myung-wan? Hino estaba confundido. Nunca había oído hablar de ese hombre. Su padre asintió de forma comprensiva y luego continuó con su explicación. Sabrás sobre las noticias de la Puerta Roja del gremio Tigres Blancos que se están publicando últimamente. Él es uno de los supervivientes de ese incidente. Hino estaba sorprendido. Puerta Roja. No sabía por qué lo habían traído hasta aquí. Debido a la cantidad de atención que estaba recibiendo de los medios de comunicación, Hino estaba al tanto del incidente. Sin embargo, no estaba seguro de por qué su padre lo mencionaba en esta reunión. Y ese hombre, el llamado superviviente de ese incidente. La prensa estaba buscando a alguien relacionado con el asunto con fervor, por lo que no podía entender por qué este hombre había sido llamado a esta reunión. Las preguntas no dejaban de acumularse en la mente de Yu Hino. Parece que no te has dado cuenta.
dijo Myungan abriendo lentamente su boca. Señor. Dejando a un lado al confundido Hino, el presidente se dirigió a Myungwan, que se encontraba visiblemente nervioso. Señor cazador. Sí. Por favor, informe a mi hijo de quién estuvo allí ese día aparte de los nuevos reclutas del gremio Tigres Blancos. Comprendo. Go Myung-wan se volvió hacia Hino, que aún tenía una mirada de confusión en su cara. Estaban una cazadora joven, con la edad de una estudiante, y, ¿una cazadora joven? Hasta ese momento, Hino no podría haber soñado con lo que Myung-wan diría a continuación. El señor Sang Jin-woo. Dudum. Hino casi podía oír su corazón hundiéndose en el estómago. El J.E. ¿El jefe estuvo en el incidente de la Puerta Roja? No sabía cómo había podido pasar eso. La mente de Hino cayó en el caos, pero entonces el joven recordó algo. Espera, hace unos días. An Sonji, que había ignorado completamente a su jefe en el pasado, compartió una conversación amistosa con él. ¿Cuál era el nombre de la cazadora? Era la señorita An Sonji. Dios mío. La boca de Yu Hino se abrió de par en par. Nunca habría llegado a imaginar que el secreto sobre la relación de su jefe y de An Sonji era algo como eso. Eso significa, el ayudante desconocido del que hablaban todas las noticias era. Como si estuviera terminado su pensamiento, en ese momento, Go Myung-wan continuó. Fue gracias al señor Sang Jin-woo y a la señorita An Sonji que los miembros del gremio Tigres Blancos pudieron abandonar la Puerta Roja con vida. Oh, Dios mío. Jefe, ¿qué estabas haciendo allí? Hino estaba medio sorprendido, medio feliz al escuchar el nombre de su jefe. ¿Qué pasó en la Puerta Roja? Preguntó descaradamente olvidando que su padre se encontraba delante de él. Go Myung-wan miró a su lado para pedir permiso, y Myung-gan asintió. El cazador ya estaba ansioso por entrar en detalles, así que el hombre explicó felizmente todo lo que había sucedido en la Puerta Roja. Bueno, ¿por dónde empiezo? Hino estaba preparado para escuchar con los ojos brillantes. Al principio estábamos nerviosos, ya que escuchamos que 2 cazadores de rango S se unirían a nuestro entrenamiento, pero, Go Myung-wan comenzó a narrar los eventos que había vivido como un niño, mostrando su nuevo juguete a sus amigos. Sin embargo, él no era el único emocionado con la historia. Un cazador de rango A, lo sé, simplemente lo abofeteó con un paf, y Kim Cheol cayó de repente con un boom. Wow. Cada vez que escuchaba un nuevo logro de su jefe, el corazón de Hino latía más rápido, como se esperaba del jefe. Derribar bestias mágicas de alto nivel no era nada. Pero pensar que podría noquear a un cazador de rango A de un solo golpe hacía que el hecho de que ese hombre fuera su jefe, lo llenara de asombro y orgullo. Entonces, docenas de elfos de hielo aparecieron de la nada. Realmente pensé que nuestras vidas llegaban a su fin, pero, continuó Myung-wan, gracias a que estaban tan enfocados en la historia, el tiempo pasó rápidamente. El relato de la Puerta Roja no resultó corto, pero en algún momento, Myung-wan llegó hasta el final. Era algo impensable, pero Sang Jin-woo fue el salvador de todos los que estuvimos allí. Dijo el hombre para terminar, claramente emocionado. Hino asintió sin darse cuenta, comprendía los sentimientos de Go Myung-wan. Él mismo había sido salvado varias veces el jefe, y pensar que no podríamos contar la historia de nuestro salvador. Me resulta muy difícil de aceptar la decisión de los Tigres Blancos sobre este asunto. Afortunadamente, el presidente me contactó y, cazador Go Myung-wan. Cortó Yu Myung-gan cuando consideró que había llegado el momento adecuado. Señor, creo que ya es suficiente. Ah, me disculpo. Me emocioné un poco. Contestó Go Myung-wan inclinando ligeramente la cabeza, avergonzado. Y cuando investigué al cazador Sang Jin-woo, apareció un nombre inesperado. Dijo Myung-gan volviéndose hacia su hijo a la vez que le señalaba un nombre en un documento. El dedo del hombre estaba en el nombre Yu Hino. Era uno de los informes de incursión que el joven cazador le había entregado a su padre desde el principio. Y, en ese instante, su dedo se deslizaba a un segundo nombre en el documento, Sang Jin-woo. Líder de la incursión, Yu Hino. Miembro del grupo de asalto, Sang Jin-woo. La evidencia era clara. Me ha cazado. Había descubierto el hecho de que había tomado prestadas las poderosas habilidades de un cazador para conseguir su título de maestro de gremio. La expresión de Hino se endureció. El hecho es que las habilidades del cazador Sang Jin-woo fueron de gran ayuda en tus planes para obtener el título de maestro de gremio, ¿lo niegas? No, señor. ¿Tienes algo más que decir? El camino que se extendía delante del joven parecía sombrío. En el momento en que se reveló la participación de su jefe en el plan, se le hacía imposible convencer a su padre de que era Digo del gremio Yojin. Su padre continuó mirándolo con un gesto feroz. En el pasado, Hino habría perdido toda su fuerza ante esa mirada, pero no podía retroceder de esa manera. Por primera vez en su vida, Hino reunió el coraje necesario para enfrentar a su padre. Padre, ¿puedes dejarme dirigir el gremio Yojin? Preguntó el joven agachando la cabeza y alzando la voz. Bien, Ante la fría respuesta, Hino levantó la cabeza. Te dejo el gremio Yojin a ti. Tú mismo lo has dicho. Es demasiado arriesgado dejar el gremio a un forastero. Con tu existencia, ¿es necesario que asumamos riesgos innecesarios? Pero, intenté engañarte, padre. Y, pensaste que te regañaría y te echaría. Nunca se le había pasado por la cabeza que pudiera pasar otra cosa. La cara de su padre permaneció seria y su boca se cerró formando una línea recta.
Pero Hino sentía que su padre estaba sonriendo. Si hubieras entrado descuidadamente en las mazmorras sin un plan, tal vez lo hubiera hecho. No recuerdo haber criado a un tonto por hijo. Si nunca hubiera llegado a conocer al jefe, seguro que me gritaría y me enviaría de inmediato a mi cuarto. Pensó mientras sentía cómo su cara se calentaba. Bueno, probablemente habría muerto antes de eso. Hino suspiró aliviado en su mente. Sin embargo, tengo una condición. Sí, señor. Ese cazador, San Jinwoo. ¿Serías capaz de reclutarlo para el gremio Yojin? ¿El hermano para nuestro gremio? Contestó Hino con los ojos abiertos de par en par. ¿Acaba de llamarlo hermano? Sí. Respondió Myungan mientras una luz brillaba en sus ojos durante una fracción de segundo. Hino no podía responder fácilmente. El joven sabía que tenía que parecer confiado ante su padre en ese momento. Sin embargo, el objetivo era su jefe. Todo lo que podía hacer es preguntar y esperar lo mejor. No estoy seguro. Le contestó con sinceridad. Bueno. No habría ningún motivo de poner una condición si fuera fácil. El presidente Yu Myungan bebió un poco de agua y luego se limpió la boca con un pañuelo. Si fallas, entregaré el gremio a tu hermano. ¿Qué te parece si lo intentas? La cara de Yu Hino se llenó de determinación. He trabajado duro para conseguir esta oportunidad. Si la rechazaba, no podría levantar la cabeza frente a su jefe, que lo había ayudado hasta el final. Sí, lo intentaré. Contestó con una mirada seria en sus ojos. Bien, con la última palabra de su padre, el trato entre padre e hijo estaba completo. Yu Myungan asintió en silencio para despedir a su hijo y Yu Hino se despidió y se fue. Myungan se quitó el pañuelo de la boca. El hombre tenía dificultades para ocultar la sonrisa de su rostro. Ese mocoso. Y pensar que pediría el gremio Yojin. Había tenido una idea aproximada de lo que Hino quería cuando su hijo pidió esa reunión, pero estaba más allá de sus expectativas que su hijo vendría con tanta determinación. Como se esperaba, el hijo de un tigre, es un tigre. La sonrisa en el rostro de Myungan se ensanchó lentamente. Joder, el presidente Myungan está sonriendo. Go Myung-wan estaba anonadado. El apodo del presidente era, cara póker. Daba igual que pasara algo bueno o algo malo. El hombre era famoso por mantener siempre una expresión severa y feroz. Sintiendo la mirada atónita de Myung-wan, Yu Myungan se volvió hacia él. Cazador, ¿tienes algo más que decir? Preguntó. Ante la pregunta repentina, Go Myung-wan sacudió apresuradamente la cabeza. No, señor. 47, 48, 49, 50. Jinwoo ascendía hacia el piso superior a una velocidad aterradora. Has derrotado a un demonio de nivel medio. Has ganado 300 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Has derrotado a un demonio de nivel medio. Has ganado 300 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Has derrotado a un demonio de nivel medio. Has ganado 300 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Sin embargo, mirando los puntos de experiencia acumulados y las almas que había conseguido tras derrotar a los demonios, Jinwoo no se sentía cansado. Almas demoníacas recolectadas, 4.388 de 10.000. Aún no he llegado a la mitad. Sentía que había cazado una horda interminable de demonios, pero el muro que tenía que superar era muy alto. ¿Cómo va mi nivel? Nivel 69. Había subido otros 2 niveles más en tan solo un día. Definitivamente ahora iba más lento, pero seguía siendo rápido si se lo comparaba con la tasa en la que iba acumulando las almas. Incluso ahora continuaba ganando puntos de experiencia. Kid Yeake. Has derrotado a un demonio de nivel medio. Has ganado 300 puntos de experiencia. Has ganado un alma demoníaca. Wow. Después de derribar al último demonio frente a él, Jinwoo estiró la espalda y miró a su alrededor. Entre los soldados de las sombras que estaban erguidos prestando la atención, incontables cadáveres de demonios de nivel medio se dispersaban a sus pies. Plas. Buen trabajo a todos. Dijo Jinwoo sonriendo mientras daba una palmada con las manos. Los soldados de las sombras que habían trabajado duro volvieron al almacén. Si bien podrían usarse para recolectar núcleos mágicos en las mazmorras normales, aquí el único capaz de recolectar los objetos era Jinwoo. ¿Te gustaría recoger el objeto? Después de todo, solo él podía responder a los mensajes del sistema. Esta parte es un poco inconveniente, y así, si el número de demonios bajaba, Jinwoo se hacía cargo de ellos por su cuenta. Solo contra grupos grandes convocaba a los soldados. Después de cada batalla, iba de cadáver en cadáver estirando su mano hacia la luz y recogiendo los objetos. ¿Por qué Hino piensa que es lo suficiente divertido como para presentarse voluntario? Al recordar a su hermanito, Jinwoo sonrió mientras seguía trabajando. Pero había otro inconveniente. En el castillo demoníaco, la extracción de sombra era imposible. Los demonios de nivel medio y bajo con los que luchaban no emitían el humo negro que indicaba que a un soldado le podía extraer una sombra. Incluso cuando miro a los cadáveres, todo lo que obtengo es: el maná está contaminado. No es un objetivo válido para extraer su sombra. El mensaje le decía que la extracción era imposible debido a que el maná estaba contaminado. Bueno, ¿qué puedo hacer? Con una sensación de decepción, Jinwoo iba de cadáver en cadáver, apilando todos los mensajes que le indicaban que había un objeto. Ding. Has encontrado 29 demonios con un cuerno de nivel medio. ¿Te gustaría recoger todos los objetos? Jinwoo sonrió ampliamente. Por supuesto.
Al mirar los objetos que se amontonaban en el suelo, Jingwoo se olvidó de la decepción que le causaba el no poder extraer sus sombras. No puedo usar nada de esto. Entonces todo tiene que irse. La venta masiva de objetos de los últimos días le había acarreado grandes cantidades de dinero. Oro actual, 914.690.772. Maldita sí. En cuanto a la cantidad de oro que había acumulado, Jingwoo estaba satisfecho una vez más. Sus fondos para la tienda del sistema habían aumentado por encima de los 900 millones de monedas de oro. Tiene sentido. Un solo cuerno de demonio son 200.000 monedas de oro y he cazado a unos 4.000. Y, agregando el resto de objetos que había ido ganando y vendiendo por toda la mazmorra, había acumulado oro a una velocidad aterradora. ¿Debo comprar un arma de rango S o una armadura? Jingwoo negó con la cabeza. No sentía la necesidad de que le hicieran falta en este momento y no quería gastar el oro por gastar. Estoy seguro que lo necesitaré algún día. Jingwoo cerró el inventario y se sacudió las manos. El área estaba prácticamente despejada y hacía mucho tiempo que había conseguido el permiso para subir al nivel 51. Todo lo que tenía que hacer era dirigirse al ascensor mágico. Moviendo su mirada hacia la columna de luz, vio que el círculo mágico estaba guardado por un demonio gigante que a su vez estaba rodeado por demonios de alto nivel. Poniendo su mirada por encima del demonio gigante, pudo ver cómo su nombre flotaba con letras negras. Jefe supremo de los pisos inferiores, Volcan, señor de la avaricia. El demonio tenía un gigantesco cuerpo musculado que pesaba varias decenas o centenares de toneladas. En sus manos sostenía una porra terriblemente grande. Sin embargo, Jingwoo sonrió. Ese es el jefe de la mitad de la mazmorra. Jingwoo no tenía malos recuerdos cuando se trataba de los jefes de las mazmorras instantáneas. Siempre le habían otorgado una gran cantidad de experiencia y dado buenos objetos, comparados con las bestias mágicas que a menudo le daban pocas recompensas. Los monstruos de nivel jefe eran como cajas con un lacito de regalo. Estaba deseando saber qué le iba a dar. Glub. Jingwoo sonrió mientras tragaba saliva con anticipación.